Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están en casa? Soy el padre Billy Valderrama, el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Bienvenidos a esta presentación. Quisiera presentarles unas reflexiones, 10 reflexiones para ser más preciso, sobre cómo enfrentarnos a este momento de crisis. Sé que quizá en algunos países ya se está hablando de regresar un poquito a la normalidad, pero todavía hay muchas personas que están en una situación de duda, de miedo, están en una situación de temor. Entonces, quisieran algunos lineamientos, qué dice la iglesia, qué dice la Biblia, desde el punto de vista de la espiritualidad, qué podríamos recomendar, qué podríamos decir. Sé que las redes sociales nos han bombardeado con un montón de indicaciones. Hemos aprendido sobre el coronavirus, hemos aprendido sobre la pandemia, hemos aprendido sobre la salud en general. Abundan reflexiones entonces desde un punto de vista médico, abundan reflexiones desde un punto de vista psicológico. Yo quisiera presentarles el día de hoy pues algunos puntos desde el punto de vista espiritual, desde la perspectiva, desde la óptica de la Biblia, desde la óptica de Dios. ¿Ok? Entonces miren, principio número 1, no tengas miedo, no tengas miedo. Y ese es un principio espiritual. Si nos remontamos un poquito a la Biblia, por ahí podemos encontrar un pasaje que yo creo que es clásico de todos los tiempos en la Biblia. Es un pasaje muy hermoso que está en Marcos capítulo 4, versículo 35. Y es el famoso pasaje de Cristo que está con sus discípulos en la barca, están en el mar de Galilea y de momento una tormenta irrumpe y pone a los discípulos en aprietos, y entonces se suscita el caos y se suscita el miedo porque las olas son devastadoras, y Jesús, quien duerme en la popa plácidamente, parece no preocuparse tanto de lo que está pasando. Entonces los discípulos entran en pánico y le dicen: ¿qué no te preocupa? Que estamos a punto de sucumbir, que estamos a punto de naufragar. Y Jesús, que es el que diseñó el universo con una calma tan profunda, se dirige a la tormenta y le dice: cálmate, cállate, detente. Y la tormenta enmudece. Imagínense ustedes, a mí me ha tocado estar en el famoso mar de Galilea en algunas ocasiones. En realidad el mar de Galilea no es un mar, es un lago. El lago de Genesaret le llaman algunos. Tampoco es muy pequeño, ¿no? Tiene quizá unos 20 kilómetros cuadrados, según los expertos. Tiene 120 kilómetros cuadrados, tiene 20 kilómetros de largo y unos 10 kilómetros de ancho. No es tan profundo tampoco. Pero el mar de Galilea o el lago de Genesaret recibe los vientos que vienen de las montañas, y son vientos que atemorizan a cualquier pescador. Entonces es lógico suponer que los discípulos de Cristo estaban en un momento de pánico, ¿no? Entonces Cristo viene con su orden tajante, y perentoria, es decir, con una orden que le pone fin al caos, porque Él es el dueño de la naturaleza. Esto Albert Einstein no lo podría entender, ¿verdad?, desde su perspectiva de la relatividad. Esto Isaac Newton, desde la perspectiva de la gravedad universal, no lo podía entender. ¿Cómo es posible que una tormenta le obedezca a ese hombre? Quizá Max Planck, el fundador de la física cuántica, él sí lo podría entender. Pero Cristo calma la tormenta y les dice a los discípulos: hombres de poca fe, cobardes, que no tienen fe, yo estoy con ustedes. Y entonces todo vuelve a la calma. No tengas miedo, Dios está contigo.
Fíjate que hay un pasaje muy bonito en Isaías, capítulo 41, versículo 10, y ese sí te lo voy a leer. La Biblia dice: así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y yo te ayudaré y yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Fíjense, en la Biblia hay 32 partes donde Dios nos dice: no tengas miedo. Porque además yo creo que el miedo es más poderoso que el virus. Los psicólogos y los doctores nos dicen que el miedo debilita nuestro sistema inmunológico y nos hace susceptibles de muchas situaciones, de enfermedades, nos hace proclives a poder enfermarnos fácilmente. No tengan miedo, dice la Biblia, dice Dios. Sabemos que el miedo, quizá alguien podría decir, pues evolutivamente ya estamos diseñados para tener miedo. Y eso nos ha hecho sobrevivir en el planeta. Sí es cierto, es parte de nuestro sistema límbico. Ante el peligro estamos diseñados de esa manera. Estamos programados cerebralmente de esa manera. Ante el peligro nuestro sistema límbico se activa y empieza a generar altísimos niveles de adrenalina, de cortisol, etcétera, ¿verdad? Y eso es parte de la manera como somos, eso es parte de nuestra naturaleza. Pero el pánico, entrar en pánico, eso obnubila nuestros sentidos y nos hace no pensar. Además, la calma que se experimenta al saber que Cristo controla la barca nos genera altísimos niveles de oxitocina en nuestro sistema límbico y nos hace que nos calmemos. No tengas miedo. Segundo punto que quisiera compartir contigo. Dios tiene un plan maravilloso en nuestras vidas. Dios sabe todos los cabellos que tú tienes. Todos los cabellos están contados, los que tú tienes. Dios lo sabe absolutamente todo. Dios tiene un maravilloso diseño. Este planeta está maravillosamente y matemáticamente diseñado por Dios. Dios tiene un plan. Y no necesariamente un plan A o un plan B o un plan A y un plan B, sino que tiene un plan C, un plan D. Es más, Dios tiene un plan Z. Dios sabe lo que va a hacer. A veces yo pienso que Dios es como una especie de tapa agujeros porque anda por ahí tratando de resolver situaciones que nosotros mismos hemos provocado. Ya no vamos a hablar aquí de teorías conspiratorias ni nada de eso, es simplemente que hay muchas cosas que nosotros hemos producido. Nosotros somos la causa de muchos de nuestros males que nos aquejan. Nosotros somos los directamente responsables si nuestro planeta está enfermo. Entonces, quizá no podemos reclamarle a Dios, ¿no es cierto? O quizá también podríamos decir, ¿con qué cara le reclamamos a Dios? Si le decimos, Señor, han muerto tantos ante esta crisis, quizá Dios nos diría, pues por medio del aborto mueren más de 1 millón de niños en sus vientres maternos cada año en el planeta. En las guerras ustedes les han quitado la vida a tantos seres humanos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial murieron como 60 millones de personas, soldados y civiles. En la revolución de Lenin y de Stalin en Rusia se exterminaron a más de 70 millones de seres humanos. Dios también podría reclamarlos, ¿no es cierto? Hay un texto que quisiera compartir contigo que está en Jeremías 29, capítulo 11. Y dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, imagínense, eso viene de la Biblia. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dios está haciendo un inventario, Dios no nos está castigando. A lo sumo es un examen, un test que Dios nos está mandando. Cuando nosotros hacemos un test en la universidad o en la escuela, nos sentimos orgullosos porque es una manera de probar nuestra inteligencia. Es más, Dios está haciendo un inventario. Si pudiéramos poner una pancarta o un letrero gigantesco que pudiera ser leído desde los habitantes de otros planetas, a lo mejor ese
Ese póster gigante tendría que decir inventario, cerrado temporalmente. Regresaremos muy pronto. Nos estamos reinventando. Volveremos más sensibles y más humanos. Punto número 3. Nada puede alejarnos de Dios. Nada puede alejarte de Dios. Y aquí sí quisiera también compartir otra cita bíblica contigo que creo que es muy importante. Y esa cita está tomada de Romanos capítulo 8, versículo 38, y dice así, dice San Pablo, y tú la puedes leer en tu tiempo libre. Aquí nada más te voy a hablar de una partecita de ese maravilloso texto. Entonces dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada, nada. Y dice San Pablo, prosigue diciendo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni las preocupaciones, ni las alturas, ni las profundidades, ni los poderes del infierno, ni nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Imagínense. Qué maravillosa lectura y qué maravilloso pasaje. Punto número 4. Yo pienso que esta crisis es una oportunidad para revalorar la vida. Es como una especie de escuela. También internamente a la iglesia y a las iglesias cristianas nos ha ayudado a redefinirnos, revalorarnos, restablecer nuestras prioridades y eso me gusta como el hecho de que nosotros tengamos que encontrar nuevas definiciones de iglesia. Por ejemplo, la iglesia son ustedes, la iglesia soy yo. La iglesia no puede reducirse a 4 paredes. No se han cerrado iglesias, es más, se han abierto más iglesias porque ahora cada hogar se ha convertido en una verdadera iglesia. Nos ha ayudado a nivel interno a no ser autorreferenciales en la iglesia católica. Es decir, no pensar nada más en nosotros, sino pensar hacia afuera. Una iglesia en salida, una iglesia más misionera y menos institucional. Una iglesia del mundo. Como diría el Papa Francisco, la iglesia es la calle. Pero también los ha hecho revalorarse, reinventarse a ustedes en la familia, ¿no es cierto? La familia, hemos regresado a lo esencial. Es decir, qué tan importante es escuchar los sonidos de los cubiertos en la casa y que ahora estén todos comiendo juntos, ¿no? Cuando antes no lo hacían. Y retomar ese concepto bonito de familia que ya se estaba perdiendo. Entonces es una oportunidad para revalorar eso. ¿Y qué decir del perdón? Si nos había costado trabajo perdonar a una persona ante el inminente riesgo de que nosotros pudiéramos morir, a lo mejor Dios nos está ofreciendo esa gran oportunidad de decir, esta es tu oportunidad de perdonar, porque cuando llegues allá arriba, entonces tú también serás juzgado en la ley maravillosa del amor. Y también Dios te va a preguntar, ¿a cuántos perdonaste tú? En los vicios y la conducta, a lo mejor algunas personas a raíz de esta gran experiencia van a cambiar radicalmente su vida, van a dejar las obras del hombre viejo y se van a revestir de las obras del hombre nuevo. Las prioridades, ¿no es cierto? O sea, a lo mejor nuestras prioridades estaban totalmente cambiadas y a raíz de esta experiencia nosotros vamos también a reinventarnos y a tener otras prioridades. Lo espiritual es lo más importante, ¿no es cierto? Regresando a lo esencial. Y también aquí entra en juego aquel clasiquísimo pasaje conmovedor, estremecedor de aquel hijo que se fue de su casa, que vendió, se gastó todo lo que su padre le había heredado y que se lo acabó y que luego un día dijo, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, pero por favor acéptame como el último de tus esclavos. Lucas capítulo 15, versículo 11.
la maravillosa historia del hijo pródigo. También yo pienso que en el punto número 5, yo pienso que hay bendiciones ocultas. Es decir, Dios saca bienes de los males. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios es un tapa agujeros. Dios escribe derecho, diría yo, en renglones súper retorcidos. Dios nos ha hecho regresar a la paz interior. A raíz de esta crisis, Dios nos ha hecho un llamado a la solidaridad, es decir, hemos sido más solidarios que nunca. Recuerdo ir manejando con mi carro y ver a lo lejos que una persona dejaba un plato de comida en la casa de alguien. No conocía yo a la persona, esa persona no me vio, yo sí la vi, pero me imagino que sería un ancianito y que estaba dejando un platito de comida ahí para el ancianito. Entonces, qué excelente manera de vivir la compasión, la caridad, la solidaridad, ¿no es cierto? Algo que quizá esa persona no había hecho antes, en otro momento de su vida. Además, la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia, en Romanos capítulo 5, versículo 20. Y yo diría, parafraseando este texto, diría, donde abundó la desesperación, donde abundó la tristeza, donde abundó el pánico, tiempo después sobreabundó la calma y la paz espiritual. En el punto número 6, también yo creo que esta ha sido una excelente reflexión sobre la muerte. De algo tenemos que morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? La muerte es también parte de la vida. Entonces nos ha confrontado con nuestro sentido de mortalidad. Sabemos que vamos a ser inmortales, ¿verdad? Porque eso nos lo dice la Sagrada Escritura. Si tú crees en mí, dice Cristo, tendrás la vida eterna. Pero también por otro lado somos mortales. Nuestro cuerpo es frágil y mortal. Sabemos que algún día vamos a morir, que cuando nacemos ya somos terminales, porque todos, absolutamente todos vamos a morir. Entonces recuerdo un pasaje o un por ahí pensamiento de Facundo Cabral, aquel cantautor argentino que decía: en la India milenaria de los sabios aprendí que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir. Y la gran Santa Teresa de Ávila decía: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Pero entiendo, la muerte es un tabú. Es difícil, ¿verdad?, aceptar así el hecho de que vamos a morir. Es un proceso, es una reflexión. Karl Rahner decía: espero que cuando muera esté totalmente vivo, es decir, vivir plenamente mi muerte, porque es parte de la vida. Y aquí te doy este principio bíblico básico. San Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 13, decía: para mí, hermanos, la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. En el principio número 7, yo pienso que también esta es una bonita reflexión acerca de la vida. Hay una falacia que he escuchado de la gente, es decir, una frase que me parece errónea. La gente suele decir: cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. Yo lo que le diría a la gente es: no te pongas, aunque no te toque. Es decir, no pruebes a Dios, no pongas a prueba a Dios, cuídate. Sigue los lineamientos establecidos por las leyes sanitarias, por la Organización Mundial de la Salud, porque la única manera, no habiendo una vacuna, de frenar este mal, de frenar la escalada exponencial, es precisamente practicando el distanciamiento social, el lavado de manos y el reclutamiento en casa. Entonces, enfócate más bien, yo te diría, en el momento presente. Porque, ¿qué es la vida? El ayer ya no existe, es pura historia, y el mañana es pura fantasía, no existe todavía. Y te voy a decir otra cosa: mucha gente dice el día de hoy es lo único que existe y por eso le llamamos presente, porque es un regalo de Dios. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero te voy a decir otra cosa: ni siquiera el día de hoy existe,
porque los minutos constantemente se están convirtiendo en pasado y el futuro constantemente se está convirtiendo en presente. Entonces, ¿qué es lo que realmente existe? Existe el momento, existe la capacidad de disfrutar el momento, y eso es lo que nos permite vivir más en plenitud y tener una mejor calidad de vida, tener la capacidad de estar en el momento y no estar pensando en el ayer y en el mañana, o en el más tarde o en el más temprano, sino en el momento, tener esa capacidad de disfrutar. Y aquí les presento un texto que es clasiquísimo de la Biblia, el texto que está en Juan capítulo 3, versículo 16, y que dice que de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Se acuerdan que por allá en la época de los 80s había un pensador, un escritor, que escribía bestsellers y escribió una obra que se llamó El vendedor más grande del mundo? Y ahí él tenía un principio en ese libro que decía: viviré este día como si fuese el último de mi existencia. Entonces yo creo que ese puede ser un grito de batalla, vivir este día como si fuese el último de nuestras existencias. Se va a acabar el mundo, ya es tiempo en que se va a acabar el mundo. Surgen los profetas de la esperanza, los profetas del caos, los profetas de la confusión, los profetas del miedo. Y en realidad, bíblicamente hablando, podemos establecer que el día y la hora nadie lo sabe. Y eso es lo que dijo Cristo en las Sagradas Escrituras. Por eso mejor cuenta tus bendiciones y vive cada día como si fuese el último de tu existencia. Y además el cristianismo yo creo que debería de ser la más maravillosa escuela del positivismo. Es decir, debemos de ser siempre positivos nosotros y ver el vaso siempre medio lleno y no verlo medio vacío. Punto número 8. Fortalecer nuestra espiritualidad. Fíjate que esta crisis nos ha dado la gran oportunidad de retomar nuestra espiritualidad. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Verdad? A lo mejor por ahí la Biblia estaba medio empolvada y no la habíamos leído, no le habíamos hecho caso, entonces esto nos da una gran oportunidad de regresar a la Biblia. Sé que hay otras obras que quizá muchas personas están leyendo, están las obras de la literatura universal, por ejemplo, 100 años de soledad, El Gran, Don Quijote de la Mancha, etcétera, etcétera. Bueno, si alguien tiene un interés literario, pues a lo mejor esas obras le van a distraer un poco su mente. La Biblia no solamente distrae tu mente, sino que la Biblia te ayuda a abrirle paso a la esperanza, a darte paz interior, a darte resiliencia, a darte la seguridad de que Dios está contigo y no te abandona. Entonces, además de que, dicho sea de paso, pues la Biblia también es la obra cumbre de la literatura universal. A lo mejor en la corriente católica, en la tradición católica, hay personas que pudieran incurrir en la práctica o retomar el rezo de la liturgia de las horas. Es una bonita tradición, rezar con los salmos. Otras personas de una espiritualidad más mariana, quizá el rosario. O alguien quizá pueda decir: yo no sabía cómo rezar el rosario y en esta temporada aprendí a rezar el rosario. ¿No sería algo muy bonito y muy maravilloso que a raíz de esta experiencia hayamos aprendido algo, una oración o una práctica de la piedad popular que antes no practicábamos? También el sentido de compasión. Quizá muchas gentes pudieran decir: en este tiempo de la pandemia, ¿cómo puedo ayudar? No se puede ayudar porque no podemos salir. Pues sí, no se puede salir, pero yo creo que sí podemos ser creativos en cuanto a la manera de ejercer la caridad, porque sigue siendo una obligación. Entonces, yo recuerdo que iba manejando y por ahí vi a una persona que dejaba una comidita, un plato de comida en una casa y a un ancianito. Entonces, por ejemplo, ¿no?
O a lo mejor hacer una donación a la Cruz Roja Internacional, donar sangre, porque todavía, aunque estemos en pandemia o estemos en crisis, la sangre se necesita en los bancos de sangre, en los hospitales. O a lo mejor alguien puede decir, yo quiero leer alguna de las obras espirituales de la literatura católica, pues ahí te recomiendo La Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz, El Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila, o a lo mejor El Caminito de Santa Teresa del Niño Jesús, o alguna obra que tú quieras espiritual. Una vida con propósito de Rick Warren también es una obra que te recomiendo. El Salmo 23 es maravilloso, porque dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Recitarlo, aprenderlo de memoria. ¿Y qué tal el Salmo 91? ¿Te acuerdas del Salmo 91 o alguna ocasión has leído el Salmo 91 de principio a fin? Dice, solo Dios puede librarte de las trampas del cazador y de la peste funesta. Es decir, como si el Salmo ya supiera, ¿verdad?, que en algún momento de la historia habría una peste funesta de la cual Dios nos tendría que librar. Te recomiendo entonces la Biblia, en resumidas cuentas. ¿Cómo empezar o por dónde empezar? Están los 4 evangelios. Empieza de los evangelios. El Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos. El Evangelio de San Marcos tiene 18, está muy cortito. El Evangelio de Lucas tiene 24 y el Evangelio de San Juan tiene 21 capítulos. Entonces, el más facilito y el que te recomiendo es el Evangelio de San Mateo. Empieza por el Evangelio de San Mateo. Entonces, pues ahí está la Biblia, ¿no? La misma Biblia dice, escudriñar las Escrituras porque en ella encuentras la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 39. Principio número 9. Entra a tu interior. Siempre les he dicho que si bien no podemos salir, podemos entrar. ¿Entrar a dónde? Pues entrar a nosotros mismos, entrar a nuestra interioridad, entrar a nuestro santuario, entrar a nuestro santísimo, entrar a nuestra alma, entrar a ese lugar donde es el lugar más maravilloso donde nos encontramos a Dios, en nuestra conciencia. De hecho, yo pienso que esta crisis ha provocado una verdadera explosión en el planeta de interioridad, porque hemos interiorizado muchas cosas, hemos revalorado, ya nos hemos dado cuenta que el dinero no lo es todo, que los mercados se desploman y que los valores del espíritu son los valores a los que hay que retornar. Hay que retornar a lo esencial, a los valores del espíritu. Entonces, estamos ante una gran oportunidad de crear una cultura, la cultura de la interioridad. El hombre no vale por lo que hace, el hombre no vale por lo que tiene, el hombre vale en sí mismo. Uno de los pasajes más bonitos que me gustan del Antiguo Testamento es un texto tomado de Oseas capítulo 2, versículo 14. Y ahí dice que en el desierto Dios nos va a seducir. Es más, en primera persona dice Dios, ahí en el desierto, ahí te voy a seducir y ahí te hablaré al corazón. ¿No es eso excelente? Punto número 10 y el último punto en esta presentación. Muy sencillo. El Salmo 39 dice lo siguiente, y ahora, Señor, ¿qué esperaré si mi esperanza está en ti? El punto número 10 entonces es el punto de la esperanza. No debemos de perder nuestra esperanza porque eso nos hace totalmente resilientes. La desesperanza es todo lo opuesto a la esperanza. Entonces, si ustedes han revisado las redes sociales, hay un montón de profetas por ahí que han surgido. Yo les llamo profetas de la desesperanza porque infunden miedo, que ya se va a acabar el mundo, que ya estamos en los últimos días. Por ahí una niña incluso vidente decía que el día de ayer
muchas personas iban a morir porque había un ángel exterminador que iba a venir sobre las casas y destruirnos a todos. En realidad, eso no tiene ninguna fundamentación bíblica y nosotros debemos entonces retomar ese concepto tan bello que se llama esperanza. Vendrán tiempos mejores, Dios lo prometió y la esperanza tiene dos hijas. Hagan de cuenta que la esperanza es Doña Esperanza, una señora que se llama Doña Esperanza y tiene dos hijas. Y esas dos hijas, una se llama Alegría y otra se llama Paz. Entonces debemos de tener alegría. Sabemos que no podemos, en medio de tantas personas que quizá están falleciendo diariamente, de alguna manera estar celebrando y estar con un júbilo que sea exagerado, pero sí creo que sonreír y que reír y que ver las cosas positivamente es algo que nos ayuda porque somos seguidores de Cristo y somos llamados a la esperanza. Habrá tiempos mejores y vendrán ya muy pronto. Eso es lo que yo les puedo decir porque soy un profeta, no del miedo, sino un profeta de la esperanza. Pronto, muy pronto vamos a estar recordando todo este tiempo y quizá le vamos a estar dando gracias a Dios por este tiempo que vivimos. El obispo de Zacatecas, el señor obispo Sigifredo, decía bendito virus porque nos ha acercado a Dios, ¿no? En una de sus reflexiones. Y hay un pasaje muy bonito en la Biblia que es el pasaje de la calzada de Emaús. Y en ese pasaje que está en Lucas capítulo 24, versículo 13, Jesús se encuentra con estos peregrinos que se dirigen hacia Emaús. Y entonces se da cuenta Jesús de que el aguijón de la desesperanza se había clavado en lo más profundo de sus corazones. Y al Jesús explicarles las Escrituras, ellos después sintieron que su corazón ardía. Punto número 10 entonces, mantengamos la esperanza. Espero, hermano, que esta reflexión, hermana, persona que me estás viendo, pueda animarte un poquito. Simplemente son ideas con la intención de que tengas un mejor día, tengas una mejor noche, que te sientas mejor y sobre todo, lo más importante de todo, que te sientas más cerquita de Dios, que Él está contigo y que Él no te va a abandonar jamás. Bendiciones.